Ana. Hola, muy bienvenidos a las clases de con Ana. Y este video lo he hecho específicamente para todos los alumnos que siempre quieren saber un poco más de metodología en tus clases. Muy bien, pues en este video les voy a contar un poco sobre las clases, cómo son, cómo las hago, un poco sobre mí y también un poco de lo que espero de ustedes como alumnos, ¿sí? Bien, primero vamos a comenzar por mi nombre. Así todos nos ponemos al día. Número 1, mi nombre es Ana. Bien, okay, that's the first thing. At the moment, I'm living in Australia y a veces hago un poquito de mix del idioma porque vivir en un país donde tienes que hablar el idioma constantemente realmente hace que a veces cuando tengas que cambiar del español al inglés se mezclen las cuestiones. Pero bien, lo que quiero hoy contarles es un poco sobre las clases y como les decía al principio, pero antes de comentarles de las clases, quiero contarles un poquito sobre mí. Yo me considero una tutora distinta y no solamente porque estudié y me formé en Inglaterra, sino porque, y además de que estoy estudiando ingeniería en Australia, así que imagínense lo que debe ser eso, sí, a veces es un poco complejo. Todo en inglés, pero lo cuento, ¿saben por qué? Porque yo cuando fui a vivir a Inglaterra no sabía inglés, tenía 18 años o 19 y realmente había pasado toda mi vida intentando aprender inglés y no había aprendido nada y fue bastante complejo para mí el poder como decir, bueno, voy a aprender y voy a poder hablar como mis compañeros cuando estaba en el cole. La cuestión es que llegué a Inglaterra con el pensamiento de que el inglés era un don de Dios que solamente unos pocos tenían. Pero, como se dice en inglés, guess what? Al final no es un don, sino que uno tiene que encontrar la manera, el método que a uno le funciona. Entonces, eso es lo que tenemos que saber. Y entonces, hoy lo que les quiero contar, antes de comentarles cómo son las clases y demás, es que más allá de que tengas un buen tutor, un buen profesor, más allá de que tengas a una persona nativa o no nativa contigo acompañándote en tu proceso, lo que más importa en realidad es que sepas que lo vas a lograr. Que lo vas a lograr y que en realidad no has encontrado tu propio método. Entonces hoy quiero entrar en ello, en el tema de cómo yo trabajo, ¿sí? Entonces si vamos a hablar de cómo yo trabajo, vamos a decir de que uno, ¿sí? ¿Cómo aprendes tú? Eso es lo que yo tengo que saber, cómo tú aprendes, qué es lo que más fácil se te da. Eso es lo que necesitamos saber. Y para eso hacemos una serie de cuestiones. Cuando estamos en clase, no solamente nos enfocamos en la gramática, ¿sí? Sino que nos vamos a enfocar primero en ver cómo puedes entender el idioma. Entonces, vamos a hacer muchos listenings, ¿sí? Muchos listenings. Vamos a hacer muchas lecturas. Entonces, en esta primera fase en la que llegas, te presentas y me dices, bueno, yo estoy frustrada con el inglés, creo que no voy a aprender nunca. En esa parte, lo que vamos a hacer es que yo te voy a hacer un examen de ingreso, te voy a hacer un examen para saber cómo estamos, que sabes, que no sabes aproximadamente, y luego vamos a trabajar con listenings, ¿vale? Porque muchas veces me ha ocurrido de personas que vienen y me dicen, yo soy B1. Y cuando les empiezo a hablar en inglés, que les digo, right, would you like to tell me a little bit of your goals? What are your career's objectives? What main thing do you want to get from this course? Or what's the reason why you're here? Entonces la gente es como que
no entendí, o qué significa goals, por ejemplo. Entonces, no dije nada raro, no dije nada extraño, lo único que pregunté fue un poquito sobre su carrera, sobre sus objetivos y demás. Y eso no lo pueden entender. Entonces, lo primero que hacemos es un reconocimiento, un diagnóstico en la clase. En primer día, cuando llegamos a la clase, vamos a trabajar de la siguiente manera. No nos vamos a enfocar solo en gramática, pero vamos a trabajar primero en saber qué conoces. Para mí lo más importante, entrando en la fase 2, es lo siguiente. Yo tengo que saber que es cuando yo estoy seguro de lo que sé, todo fluye, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene esto que ver con el inglés? Muy simple. Que si yo no estoy segura de lo que tengo que hacer, de lo que tengo que decir, de la manera que se dice, ¿cómo se supone que lo voy a hacer con fluidez? Y ahí está el primer error en la gramática. Entonces, no es que uno se enfoque en la gramática. Normalmente, lo que yo hago es, te escucho hablar, si lo puedes hacer, si eres muy principiante, pues entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ver lo que sí sabes, lo que no te acuerdas y demás. Entonces, vamos a trabajar primero y principal, con muchos listening, sí. My handwriting, guys. Goodness me. Muchos listening, sí. Después del listening, vamos a trabajar mucho con grammar. Lo que les quiero decir en realidad es que el tema de la gramática mucha gente le tiene mucho miedo, pero es el enfoque y la manera en que uno lo hace, ¿vale? Entonces no vamos a trabajar 10 clases, 20 clases, un mes con gramática, en absoluto que no. Pero sí nos vamos a encargar de que tengas claro lo que es. Ejemplo, si yo te pregunto, bueno, mañana tienes que ir a la universidad y no sabes si decirme, yes, I'm going to, o decirme, yes, I going. Si estás confundido en eso, no hay claridad, por ende no puedes hablar. Entonces, ¿la gramática es importante? Lo es. Entonces, después de que trabajamos listening, grammar, mezclamos todo. Entonces, lo hacemos bastante dinámico, trabajamos un poco con listening, trabajamos un poco con gramática. Lo que más trabajo, lo que más me gusta es que empecemos muchos con listening. ¿Para qué? Para que una vez que uno entiende, uno puede hacer todo. Y yo siempre le digo, es lo que me pasó en Inglaterra. Empecé escuchando y después aprendí todo lo demás. Entonces, es lo que vamos a hacer primero. En este proceso en el cual aprendemos de todo un poco y lo vamos haciendo sobre la marcha, vamos viendo con qué te sientes más cómodo, con qué aprendiste mejor. Entonces, ahí ya sabemos tu patrón de aprendizaje, cómo aprendes, cómo te resulta más fácil. Tareas dejo muy pocas. Las tareas dependen, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo alumnos que en 8 meses han hecho 3, 4 tareas y no han necesitado de más, ¿vale? Entonces, el tema no es las tareas que se dejan ni que te tengas que supercargar, es con cuán intención vos estás en las clases, que no faltes nunca, que si faltas en 8 meses, que faltes, no sé, 1 o 2 veces normal. Pero si faltas demasiadas veces, créeme que no se puede aprender un idioma cuando está constantemente interrumpiendo el proceso. Así que las tareas dependen mucho de la continuidad con la que estés. La otra cuestión de las clases, ¿vale? Es que no utilizo un libro en específico. Para mí, los libros limitan mucho el idioma, ¿vale? Si yo me caso con un solo libro, va a pasar que dejemos por fuera muchos otros temas, muchas otras cosas que son importantes del idioma. Entonces no usamos un libro en específico, sino que utilizamos un montón de recursos que están a la mano de todos en realidad. Así que no se preocupen por eso, el material normalmente yo se los proveo. También tenemos un aula virtual. Entonces en el aula virtual está dividida por unidades, y es el aula del A2 si es el aula A2, que sería como nivel inicial o básico, la tenemos dividido por unidades. En las unidades lo que se ve es muy meticulosamente lo organicé para que cada uno sepa qué hacer en cada parte, y con ese material de ahí vamos trabajando. Siempre los alumnos son bienvenidos a explicar o a contar si quieren aprender algo en particular. Eso siempre, una clase sobre lo que el alumno desee y esté enfocado, pues lo podemos hacer.
La otra cuestión es que también en el aula ya, en las aulas más adelantadas, pues trabajamos de una manera un poco más distinta, pero sí, seguimos con las mismas aulas virtuales donde se les carga el material y demás, ¿sí? Y bueno, lo último que les quiero comentar es que al final el idioma, yo creo que no es solamente de tener al mejor profe y demás, sino que es tener a un humano que se acuerde de cómo empezó, porque siento que a muchos profes les pasa eso, que se olvidan de que fueron alumnos o se olvidan de cómo empezaron. Y ahí es cuando no se llega a la conexión con el alumno. Y a mí me importa muchísimo eso, a mí me importa mucho que el alumno se abra conmigo, entonces tenemos también momentos, días y charlas donde no hablamos solamente de la clase, sino que hablamos en particular de cómo se sienten y ayudo a entender el proceso que están pasando, las etapas, porque sí, hay etapas donde usted va a comprender todo y va a sentir que tiene una enseñanza exponencial y va a haber otro momento en el cual usted va a decir, no estoy aprendiendo nada. En realidad no es que no estás aprendiendo nada, es que ya te queda cómodo lo que has aprendido y necesitas moverte al siguiente nivel. Y tienes que tener a alguien capacitado, obviamente, que esté ahí a tu lado, que sepa de estas etapas para guiarte, para ayudarte, ¿sí? Así que bueno, chicos, si necesitan saber algo más, si quieren tener mucha más información, no duden en contactarme. Claramente podemos charlar, hablar. Las clases, como estoy viviendo en Australia actualmente, pues es un poco complejo que sean personalizadas, es decir, uno a uno en realidad, pero lo que sí estamos haciendo son grupos reducidos. Los grupos reducidos son aproximadamente de 4 personas como mínimo. Nunca van a haber 20 personas en una misma clase y si hay 8 siempre se hacen aulas separadas. Es decir que si hay 8 personas en una misma aula, con Meeting lo que podemos hacer es split. Cuando ustedes están acá, van a ver que van a poder interactuar con personas de su mismo nivel, siempre las aulas son del mismo nivel, y van a poder interactuar con ellos, van a poder hablar, resolver las actividades en un grupo de 3 personas. Yo siempre digo que los grupos son mucho más enriquecedores, especialmente como lo hacemos nosotros, porque ustedes van a poder practicar su inglés más, no solamente con el profe o con el tutor, sino que van a poder hablar, en vez de hablar un ratito, van a poder hablar en las aulas divididas durante la hora mucho tiempo más y eso hace que sea más llevadero también. Además de que estar en grupo es muy lindo porque reduce el tiempo que ustedes puedan, digamos que perder o las clases que ustedes digan, ay, hice la tarea, ahora quiero ir. O, ay, no quiero ir porque hoy me siento cansada. Pero si están en un grupo, ustedes saben que los van a estar esperando, que vamos a estar todos, ay, no vino Diego, ¿qué pasó con Diego? No vino Celeste, ¿qué pasó con Celeste? No vino María. Entonces, por eso. Así que bueno, todas las aulas son mismo nivel, todos pasan por el mismo proceso diagnóstico y demás. Y lo único que tienen que hacer es sumarse, que lo hago y dar resultado. Entonces, yo puedo garantizar que en un reloj de 8 meses, pues pasar de un inglés 0 a un inglés en el cual te comuniques con nativos. Ahora, la cuestión está, ¿vos lo querés? Bueno, los espero en clase. No les cuento mucho más por acá, pero bueno, los espero.